Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad número 12, eh, que trata el tema del órgano judicial. Vamos a ir al punto 4, vamos a terminar con algunos cabos sueltos que nos quedaron de la unidad número 4 y damos por terminada esta unidad. Una de las cosas que dice el punto 4 habla de la acordada 4 del 2007. ¿Qué son acordadas? Acordadas son eh, normativas que dicta la Corte. Sería como una especie de función legislativa que tiene el órgano judicial. ¿Por qué? Porque esas acordadas son obligatorias para todos los que actúen en la justicia, ¿sí? Hay acordadas de los más variados tipos, desde las que fijan lo que son las ferias judiciales, días y horas inhábiles, incluso el formato de los escritos judiciales, el horario de tribunales. eh, Son disposiciones de carácter obligatorio para quien quiera presentarse en la justicia. Los emite, como les dije, la Corte. Y bueno, entre las acordadas, la que nos propone analizar el programa es una acordada que está relacionada con lo que vimos la clase pasada respecto al recurso extraordinario y al recurso de queja. Yo les había dicho que no es sencillo interponer un recurso de este tipo, que les conté que cuando yo tuve que presentar mi primer recurso extraordinario, bueno, me sorprendió la cantidad de rechazos que había, justamente por defectos de esas presentaciones. Tal vez por eso y para evitar tantos rechazos, esta acordada lo que fija es un reglamento para la presentación de recursos extraordinarios y recurso de queja ante, o sea, el propio tribunal está diciendo, bueno, cuáles son los requisitos para presentarse ante ellos. Es como una recopilación de jurisprudencia en materia de requisitos formales para la admisión de los recursos. Hablo de requisitos formales porque en realidad lo primero que hace la Corte es admitir o rechazar los recursos en cuanto a lo formal, ¿sí? En realidad, perdón, esto en... No, está bien, sí. Ve si hay algún tipo de defectos formales y no va al fondo de la cuestión. Es decir, primero, para saber si va a ir al fondo de la cuestión, revisa que se hayan cumplido con ciertas formalidades. Ahí le dará la razón al apelante o mantendrá firme la sentencia apelada. Bien, una de las cosas que indica es la extensión del recurso extraordinario y al recurso de queja. En cuanto al recurso extraordinario, le pone un límite máximo de 40 páginas, mientras que el recurso de queja, como máximo, puede tener 10 páginas. La sentencia tiene que tener, la sentencia que está apelando una persona, tiene que tener las siguientes características. Debe ocasionar la sentencia que estamos apelando un daño personal en el apelante. Tiene que ser un daño concreto, no un daño, bueno, hipotético, en el remotísimo caso, no. Tiene que ser un daño
personal y concreto. Un daño actual. Es decir, si produjo un daño, pero por X razón el daño ya no lo está sufriendo en ese momento, ya cesó el daño, tampoco puede. Tiene que ser actual, o sea, tiene que estar vigente el daño. No es que ocurrió y ya pasó, pero estoy demandando por ese daño que tuve hace 6 meses, ¿sí? Que ahora no lo tengo. Y también el otro requisito en cuanto a esa sentencia que estoy apelando es que el daño no sea derivado de la propia actuación del que apela. Hay un dicho en justicia de que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿sí? En ese sentido, entonces, si el daño deriva de la propia actuación del apelante, tampoco tiene lugar. Respecto a la queja, esta acordada aclara que no es posible, a través de la queja, enmendar los errores que se hubieran cometido al interponer el recurso extraordinario. No se puede mejorar o no se puede corregir los defectos formales a través del recurso de queja. Y por otro lado, otra cuestión importante, se los estoy dando muy resumido, que aclara esta acordada, es que estas reglas no son de aplicación para los recursos presentados por personas detenidas y sin patrocinio letrado. Esto por una cuestión humanitaria. Se es más flexible en cuanto a los requisitos formales de las personas detenidas y sin patrocinio letrado. Bien, esto en cuanto a la acordada 4 del 2007. Vamos ahora a otro tema tratado por el punto 4, que es lo que se llama el per saltum. La historia del per saltum es muy interesante, la evolución del per saltum. A lo que nosotros llamamos per saltum, que ahora después les voy a explicar por qué se lo llama así, qué es lo que se salta. La historia del per saltum nació en 1990 por una cuestión política, ¿sí? ¿Cuál fue esta cuestión política? Era necesario apurar la llegada a la Corte Suprema de una causa que se había entablado contra la privatización de Aerolíneas Argentinas por un decreto de necesidad de urgencia. Ustedes saben que en los 90, en la gestión de Menem, hubo todo un proceso de privatizaciones. Volvemos a decir que no vamos a discutir si estamos de acuerdo o no, no es el punto. Si se modernizó, si fue negociado, no es el punto si estamos de acuerdo o no con la privatización o estatización de empresas de servicios esenciales. Pero lo cierto es que puntualmente en la privatización de Aerolíneas Argentinas se cuestionó que se lo hiciera por un decreto de necesidad de urgencia. ¿Se acuerdan que yo ya les había dicho que una característica fue el abuso de los decretos de necesidad de urgencia durante la gestión del presidente Menem? Como había apuro de llegar a la Corte Suprema, ante el fallo del juez de primera instancia que interrumpe el proceso licitatorio de Aerolíneas Argentinas,
o sea, el camino de la privatización lo interrumpe. El ministro de Obras Públicas de ese momento, que se llamaba Dromi, lo que hace es pasar de la primera instancia a la Corte Suprema, saltando, por eso se llama per saltum, saltando qué instancia, la Cámara, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar tiempo, o sea, tenían muchísimo interés en la privatización de Aerolíneas Argentinas y evidentemente el freno que puso el juez de primera instancia iba a durar mucho más tiempo si teníamos que pasar por Cámara y eventualmente después a la Corte Suprema. Entonces, lo que hace el ministro es apelar la sentencia que interrumpe el proceso licitatorio, pero no ante la Cámara, que hubiera sido lo prolijo, sino que va directamente a la Corte. Y la Corte acepta intervenir porque entiende que hay un interés general en la resolución de este conflicto, un interés general que trasciende al mero interés de las partes involucradas, ¿sí? Y acepta intervenir a pesar de que faltaba la segunda instancia. Lo llamativo de esta evolución, lo llamativo de la historia del per saltum, es que después de haberse declarado competente en este salto de instancia, obviamente, cuando hay una sentencia innovadora, abre camino para que otros intenten lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchísimos abogados con el mismo criterio que el ministro de Obras Públicas, Dromi, intentaron el per saltum en determinadas causas, ¿sí? Empezó a haber pedidos de per saltum. La Corte no volvió a admitir ningún per saltum. Se declaró competente esa vez y después nunca más, alegando que era un recurso de carácter restrictivo. ¿Cuál era el parámetro o cuáles eran las circunstancias para saber cuándo lo iban a aplicar o cuándo no? No se sabían porque nunca más lo volvieron a aplicar. Entonces queda claro que el per saltum es una creación de la Corte, es una creación por jurisprudencia. Y después de algunos años pasa a ser un recurso legal. También por cuestiones políticas que, bueno, no vamos a ahondar. En el 2012 se dicta una ley, la 26.760, 26760, 2012, que le da un marco legal a esta creación jurisprudencial del per saltum, ¿sí? Las características son muy similares a las que les di antes, ¿sí? Evidentemente, como es un recurso que nació político, jurisprudencialmente y continuó político, o sea, lo que activó la ley del per saltum 26.790 fue también una necesidad política. Las características se mantienen en el sentido de que debe haber un interés superior al de las partes involucradas, permite pasar de primera instancia directamente a la Corte saltando, y por eso su nombre de per saltum, saltando
a las cámaras, tiene que haber una gravedad institucional, o sea, un tema de peso, gravedad institucional. La sentencia debe ocasionar un daño irreparable por otros medios, o sea, que no haya otra forma de reparar el daño que causa la sentencia. Sigue siendo de alcance restrictivo, es decir, la Corte se reserva este derecho a decidir cuándo lo va a aplicar o cuándo no. Normalmente se entiende que va a ser cuando favorezca los intereses que persigue la Corte, si es oficialista, por ejemplo. Sigue siendo de alcance restrictivo y no procede en materia penal. Bien, de todo esto que estamos hablando tienen en la sección materiales un PowerPoint que he subido. Otro tema para analizar de la unidad número 12, que también está en el punto número 4, es una palabrita medio complicada, el certiorari, que es una creación legal Ley 27.774 es una ley que modifica el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este caso es todo lo contrario al persaltum. Esta modificación al artículo 280 le permite a la Corte rechazar su competencia en un recurso extraordinario, a pesar de que estén dadas todas las condiciones para ser admitido, a pesar de que estén cumplidos todos los requisitos formales para la admisión de este recurso. Le permite entonces rechazar su competencia para entender en un recurso extraordinario. Lo curioso del caso es que le permite hacer este rechazo de competencia sin ningún tipo de fundamentación, simplemente alegando la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que el único fundamento que da es aplicar el artículo 280. Por ejemplo, diría, se rechaza el presente recurso por aplicación del artículo 280, sin ningún otro tipo de explicación. Bien, yo les iba a agregar dos cuestiones, pero no están en el programa y tampoco los quiero abrumar, y tengo en cuenta que no van a ser abogados, que son dos formas de participación ciudadana, dos formas de acercar este órgano que ya habíamos visto tan lejano. Se los digo en dos palabras, pero no para que indaguen, porque ya les digo, no está en el programa y tampoco los quiero acunar. Hay dos cosas que también fueron acordadas, una del 2004 y otra del 2007. Se agregan en el 2004 una figura que es la de los amigos del tribunal. ¿Qué es esto? En determinadas causas, la Corte puede decidir abrir estas causas para que se presenten personas expertas en el tema que se está ventilando en esa causa, para ayudarlo con su opinión experta a dar una buena sentencia. Yo les dije que esta lejanía que tenemos con el órgano judicial, hay que tratar de
remontarla por la legitimación de ejercicio. Y esta es una forma de legitimación de ejercicio, ¿sí? Tener un buen conocimiento de las causas. Los jueces evidentemente tienen causas muy diversas, no pueden ser expertos qué sé yo, en temas puntuales. Entonces pueden llegar a requerir el testimonio de un experto. No todas las causas están abiertas a los amigos del tribunal. La Corte decide cuáles se abren, hay un periodo para que se presenten, hay una forma para la inscripción como amigos del tribunal. Pueden ser expertos en derecho, por ejemplo, un tema constitucional que se abra para que expertos constitucionalistas se presenten espontáneamente. Lo único que les voy a decir es que los amigos del tribunal no son parte del juicio, son colaboradores, ilustran al juez con su opinión técnica, no generan honorarios, esto es importante, no generan gastos, ¿sí? Y bueno, esta acordada también fija un poco las formalidades y todo lo que va junto con esta institución de los amigos del tribunal. Pero ténganlo entonces que es una forma de participación y de acercar a los jueces a tener un conocimiento más profundo del tema que tienen que decidir. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con la legitimación de ejercicio, ¿sí? No pueden ser ellos expertos en todos los temas, necesitan un técnico. Las partes presentan muchas veces perillas técnicas o expertos, pero bueno, son de parte. Dijimos que los amigos del tribunal son personas que una de las condiciones es que no tengan ningún tipo de interés personal en la resolución de esta causa, no tengan ni amistad, ni deudas, o favores que se deban, o vinculación con alguna de las partes, con tener ningún tipo de interés en el juicio, porque lo que se quiere es entonces una persona que aporte su conocimiento y el juez tampoco es vinculante, pero evidentemente es una opinión de muchísimo peso. Para algo se lo piden. Después, otra forma de que el juez tenga, al momento de la sentencia, un conocimiento más profundo de las cuestiones que va a resolver, entre otras, es la acordada del 2007 que posibilita a la Corte a citar audiencias públicas. Hay tres tipos de audiencias. Audiencia informativa. La Corte cita a las partes para que le aclaren algunos puntos. Para entender mejor las cuestiones que están debatidas. Hay expedientes que son muy voluminosos y tal vez la Corte necesita del apoyo de estos informes que den las partes, ¿sí? Hay audiencia conciliatoria. Evidentemente nunca se pierde la esperanza de solucionar a través de una conciliación las cuestiones jurídicas, y se abre un espacio, o por lo menos se le da a la Corte la posibilidad de que cite una audiencia conciliatoria. Igualmente les confieso que si los expedientes tardan muchos años para llegar a la Corte, bueno, lo que tarda en primera instancia, lo que tarda en Cámara, dudo que después de tanto tiempo haya voluntad conciliatoria, o sea, esperé tanto tiempo, ya estoy llegando casi al final, dudo un poco de
el éxito de una conciliación ya cuando falta tan poquito para llegar al último paso. Pero bueno, no se pierde la esperanza de llegar a una conciliación. Y por otro lado están las audiencias ordenatorias. Les dije que los expedientes son muy voluminosos y a veces hay cuestiones que tal vez se pueden enredar un poco y el juez puede llamar a una audiencia ordenatoria para emprolijar cuestiones que tal vez no están demasiado claras, ¿sí? Para ordenar el proceso. Bien, con esto damos por terminado la unidad número 12, salvo que ustedes en el próximo Zoom me indiquen que quieren ver algo más, ¿sí? Tienen entonces el PowerPoint de lo que hablé hoy, aparte de esta clase, y les quería recordar que en el próximo Zoom vamos a hablar de también material que colgué en la sección materiales justamente, valga la redundancia, que no, había uno que les dije que había colgado pero no lo hemos charlado en el Zoom anterior, que es relativo a una actualización de un tema que habíamos hablado y no llegué a actualizarles, que es el tema de el pago de ganancias de los jueces, esto que es tan controvertido. Hoy por hoy, como van a ver en el archivo, si es que ya lo vieron, que está en la sección materiales, la cuestión está así. Hay una fecha, a partir del 2017, que los jueces que sean nombrados desde esa fecha para acá pagan ganancias en algunos rubros, no en todos. Los jueces designados con anterioridad al 2017 no tributan ganancias, sino que es a partir del dictado de una norma específica, ¿sí? Que pagan ganancia a los jueces. O sea, los jueces a partir del 2017, que sean nombrados a partir del 2017, pagan ganancia en algunos rubros, en otros no. Cualquier cosa, si tienen dudas, miren el archivo, es muy claro y lo charlamos el próximo Zoom. Otra cosa que les puse como adelanto y les pido que también lo lean, no para el próximo Zoom, sino tal vez para el siguiente, porque en el próximo Zoom vamos a hablar de las cuestiones que vimos hoy, pero vamos a prepararnos. Vamos a pasar a otra unidad, pero voy a arrancar por un tema que está muy vinculado a lo que hemos estado hablando estas últimas clases. Esperen que busco el programa. Vamos a ir a la unidad número 11. La unidad número 11 habla de las funciones de control. Dijimos que la división de poderes implica un sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos. Y como recién acabamos de ver, el órgano judicial, y aparentemente habríamos terminado con los 3 órganos de gobierno. Parecería que la división de poderes consta de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a ver, y esto lo tienen en ese archivo nuevo que les puse en la sección materiales, cómo tenemos que encarar el estudio de una nueva figura a partir del año de 1994, la reforma de 1994, que adquirió rango constitucional, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público está
contemplado en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Léanlo, por favor, el artículo 120, el Ministerio Público. Y lo vamos a analizar con detenimiento en la próxima clase grabada, porque no da para tratarlo en unos pocos minutos. Pero hay una mirada nueva respecto al Ministerio Público, en cuanto a que muchos constitucionalistas lo consideran el nuevo cuarto poder. A partir de la reforma de 1994, lo consideran el nuevo cuarto poder. Vean en ese archivo las razones que llevan a pensar que es un cuarto poder, o si es simplemente una figura extrapoder con rasgo constitucional. Pero vamos a ver, acá en realidad la Auditoría General de la Nación, que está en el punto 1, la Defensoría del Pueblo, que está en el punto 3, y el Ministerio Público, que está en el artículo 120, son extrapoder, ¿sí? Están vinculados a los órganos de gobierno que hemos estudiado, pero no pertenecen a ninguno de ellos. Pero vean en ese artículo que les puse en la sección de materiales, porque algunos no hablan de que los tres son nuevos poderes, o sea, tenemos 6 poderes, sino que me hablan únicamente del Ministerio Público como un cuarto poder, ¿sí? Esto lo vamos a analizar en la próxima grabación y el próximo Zoom. Bueno, con esto me despido. Damos por finalizada la clase de la unidad número 12. Salvo que ustedes tengan dudas o preguntas, doy por finalizada la unidad número 12. Vamos a arrancar la unidad número 11, pero por el punto número 4, ¿sí? También tengan presente, vamos a ir preparándonos respecto a la unidad número 11, que en el punto 5, que habla de límites en el funcionamiento del Estado, el control como garantía, ahí vamos a estudiar, y ya les doy una tarea, que averigüen y lean un poquito la ley de ética pública. ¿Cuál es la ley de ética pública? Y algunos rasgos, muy sintéticamente, algunos rasgos que me puedan informar sobre la ley de ética pública. Bueno, nos vemos en el próximo